después de la muerte de Esteban, la iglesia sufrió una tremenda persecución. Unos salieron para Samaria, otros salieron para Judea, pero fueron esparcidos. En el capítulo 11 nos habla que hubo una gran hambruna también allí. Una gran hambruna hubo allí en Jerusalén, en todo este territorio. ¿Sí? Además de eso, estaba la presencia de Roma, revueltas, y muchas de estas situaciones hizo que allí en Jerusalén quedase sumida en una pobreza, en una necesidad tremenda. Pablo, cuando vino allí después de su conversión, llegó allí, la iglesia lo encomendó para que fuese a los gentiles, pero le hizo una recomendación, le hizo una petición: acuérdese de los pobres que hay acá, lo cual él procuró con toda diligencia hacer. Y aquí en capítulo 8 encontramos la ofrenda o la colecta que se hizo para los santos en Jerusalén. Para los santos en Jerusalén. Y quisiera compartirles 5 principios. 5 principios que espero que queden grabados allí en su mente y en su corazón. ¿Sí? Para que usted, cuando vaya a depositar su ofrenda, sepa qué principios bíblicos está aplicando allí. Pero ¿qué es un principio bíblico? ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad bíblica que aplico a mi vida. Eso es un principio. Y estas me sirven de base para saber cómo debo actuar. El primer principio bíblico lo encontramos allí en el versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5, pero antes de iniciar quisiera empezar por el final. Casi siempre empiezo yo por el final, por la aplicación. Y eso lo encontramos en capítulo 9, versículo 7. Por favor, si nos lo puede poner allí. Y nos vamos a poner sobre nuestros pies y vamos todos a repetir a una sola voz el propósito al cual queremos llegar, el fin al cual queremos llegar. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos nuevamente. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, te rogamos, Señor amado, que hables a través de tu palabra, Señor. Señor, que glorifiques tu nombre, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en esta mañana. Te lo imploro en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. 5 principios que debo practicar en el momento de ofrendar. Primer principio bíblico lo encontramos en el versículo 1. Darcy, por favor, si nos lo puede leer allí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Primer principio bíblico es una obra de gracia. Es una obra de gracia. Aquí Pablo, cuando dice a sí mismo, os hacemos saber, él está a punto de iniciar un nuevo tema allí, en esta carta. Y este tema tiene que ver con dinero, tiene que ver con una colecta, tiene que ver con una ofrenda que él estaba promoviendo en todas las iglesias, en favor de los pobres en Jerusalén, en favor de aquellos necesitados, de aquellos hermanos que estaban pasando necesidad allí en Jerusalén. Y él dice, os hacemos saber, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería hacer saber? La gracia de Dios. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha derramado. ¿En quiénes? Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sabe? Esta gracia no es la gracia salvadora. Hay diferentes tipos de gracia y diferentes aplicaciones. Pero aquí, en su contexto, nos habla del resultado, el resultado de esa gracia salvadora. Las consecuencias de esa gracia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa gracia? Es el dar
generosamente, o la demostración del amor cristiano que tenemos hacia las personas necesitadas, hacia las personas necesitadas. ¿Sabe? Pablo allí fundó, cuando habla de las iglesias de Macedonia, hubieron tres iglesias, o en tres partes que se fundaron iglesias de Macedonia. Una fue la iglesia que estaba en Filipos, ¿sí? La otra la que estaba en Tesalónica y Berea, la cual recordamos todos. Estas tres iglesias, o las iglesias que estaban en estos tres territorios, fueron fundadas por el apóstol Pablo, ¿sí? Pero en especial Filipo envió repetidamente para las necesidades del apóstol cuando estuvo allí en Macedonia. Y aún esta iglesia le envió donativos al apóstol cuando estaba también allí en cárcel domiciliaria en Roma. Entonces esta era una iglesia que aportaba financieramente para el servicio del apóstol, para el servicio de este líder. Y también debemos notar aquí que Pablo afirma que Dios ha dado su gracia. ¿A quiénes? A los que estaban en Tesalónica, ¿sí? Pablo envió su gracia, o Dios dice que hizo saber la gracia que Dios ha dado a las iglesias. Dios fue quien dio esa gracia a las iglesias de Macedonia. ¿Para qué? Para moverlos a ayudar, para moverlos a aportar, para moverlos a que ellos fueran partícipes de esta obra de gracia que se estaba haciendo allí en Macedonia. Gálatas 6:10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Pero qué? Nos dice: mayormente a los de la familia de la fe. Y saben, mediante la predicación del evangelio, los creyentes fueron exhortados a esto, a demostrar su amor cristiano a todos, a todas las personas, pero mayormente a los de la familia de la fe. Primer principio bíblico que yo practico en el momento de ofrendar es que esto es una obra de gracia. Es una obra de gracia. Segundo principio bíblico que aplicamos al momento de ofrendar, lo encontramos en el versículo 2. Aún en medio de la pobreza se puede practicar. Jacob, ¿nos lo lee, por favor? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Que en grande prueba de tribulación. ¿Sabe? Pablo estaba hablando allí de las iglesias de Macedonia. Iglesias que habían pasado tribulación tremenda. En una ocasión, cuando Pablo estaba allí en Tesalónica, por la predicación del evangelio y por envidia de los que estaban allí, algunos de los hermanos que estaban allí fueron llevados allí ante las autoridades. ¿Por qué? Por afirmar ser creyentes. Porque sabían que estaban con Pablo. Y allí fueron enviados Jasón y sus compañeros, y fueron allá y se formó un tumulto bien tremendo. Esta es una de las grandes tribulaciones que tuvieron que afrontar los macedonios. Y aquí nos dice Pablo que ellos estuvieron en grande prueba de tribulación. Pero también esta prueba de tribulación no los detuvo para ser aportantes de la obra. Aquí, en este pasaje, encontramos un contraste entre el gozo abundante y la prueba extrema. ¿Se puede tener gozo en medio de la prueba? ¿Sabe? La mayoría dice, no, pues, ¿qué es lo que trae la prueba? La prueba me trae tristeza, angustia, ¿cierto? ¿O usted se va a poner contento cuando viene la enfermedad? Cuando vienen las pruebas, cuando viene la necesidad, cuando viene el hambre. ¿No? Pero el gozo del Señor sí lo tenemos.
Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando viene la prueba, ¿cuál es mi respuesta? La amargura, ¿sí? Empiezo a echar culpas, empiezo a juzgar, empiezo a renegar. La palabra de Dios dice tener por sumo gozo. Gócese cuando vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas fortalecen mi fe. Las pruebas me afirman en la palabra de Dios. Y sabe, Dios me acompaña cuando viene la tribulación. Dios está conmigo cuando viene la prueba. Y ese es el contraste que aquí se presenta entre el gozo abundante y la prueba y la pobreza extrema. ¿Sabe? La aflicción produce gozo. Pero el gozo y la pobreza producen riqueza de generosidad. Y esto ha sido comprobado aún entre nosotros. ¿No se han dado cuenta que cuando hay alguna situación, alguna necesidad, sí, y algún hermano está pasando necesidad, los más pobres son los que más aportan? ¿Sí? Porque el gozo y la pobreza producen ¿qué? Riqueza de generosidad. Y las iglesias de Macedonia, ellos no eran ricos, era una iglesia pobre. Muchos estaban en la pobreza allí. Muchos estaban en la pobreza. Durante el siglo I, en la provincia de Macedonia, la economía se había deteriorado y la provincia había caído en una profunda pobreza. Las guerras, las invasiones de los bárbaros, la presencia de Roma allí, ¿sí?, contribuyeron a deteriorar esta situación. La situación que se vivía allí en Macedonia. ¿Sí? Su situación financiera estaba en declive, su situación financiera iba en decaimiento. Por eso es que Pablo aquí pone como ejemplo a los de Macedonia. Ellos, estando en absoluta pobreza, fueron generosos en dar. Pero en contraste encontramos a los de Corinto. Allí en Corinto era una iglesia, bueno, la iglesia o la ciudad financieramente iba en aumento. ¿Por qué? Porque es que Corinto era una ciudad de comercio. Ella tenía 2 puertos, Cencrea y Legalión. Y estos 2 puertos hacían que la ciudad creciera financieramente. Unos estaban en pobreza, otros estaban financieramente bien, pero más aún así, Pablo insta a unos y otros. ¿A qué? A dar. Y les dice, vean, sigan el ejemplo de los de Macedonia. Que ellos, aún estando en absoluta pobreza, ellos fueron muy generosos en dar. Ellos fueron muy generosos en dar. Entonces la pobreza no es ningún impedimento para yo poder participar de esta obra de gracia. Tercer principio bíblico que aplicamos en el momento de dar es que debemos dar con gozo. Debemos dar con gozo y aún de mi propia voluntad. ¿Sí? Debemos dar con gozo y de mi propia voluntad. Versículo 3. Juan, ¿no lo lee, por favor? 3:2. Ese es el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amén. Pablo fue testigo ocular allí. Él vio cómo las iglesias, aún estando en su situación, aún estando en la condición que estaban, ellos tenían una disposición tremenda para contribuir. O sea, la disposición que ellos tenían tanto así impactó al apóstol. Y él dice, doy testimonio. O sea, yo mismo lo vi, yo mismo lo experimenté, de que ellos, ¿qué? Con agrado. Y cuando habla de con agrado, ellos de su propia voluntad. De su propia voluntad han dado conforme a sus fuerzas. ¿Cómo es dar conforme a mis fuerzas?
es dar conforme a mis capacidades, ¿cierto? Conforme a lo que yo tengo, no conforme a lo que no tengo. Yo no me voy a poner a dar lo que no tengo. Yo doy según mi capacidad. Pero ¿sabe que estas iglesias fueron más allá? Estas iglesias fueron más allá de sus capacidades, porque dice, y aún más allá de sus fuerzas. Aún más allá de sus fuerzas. Y eso me hace recordar allí cuando Jesús estaba en el templo. Todos recordamos esa historia. Cuando Jesús estaba en el templo y vio allí muchos que echaban en el arca, muchos ricos que echaban lo que les sobraba, pero había una viuda. Una viuda pobre. Y ella fue allí y dice la escritura que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y Jesús no la lavó. ¿Por qué? Porque se quedó pobre. Ella era pobre. Ella estaba necesitada, pero ella, dice Jesús, que dio todo el sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. Y los demás que echaban, lo que les sobraba. Lo que les sobraba. ¿Sabe? Aquí las iglesias de Macedonia estaban siendo ejemplo, aún a los de Corinto. Porque ellos estaban en necesidad, estaban en pobreza, estaban en aflicción, en tribulaciones, y esto no fue impedimento para dar, sino que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y sabe, el versículo bíblico que acabamos de leer, 2 Corintios 9:7, nos habla de cómo lo debemos hacer. Nos dice cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Saben? Muchas veces nosotros llegamos y en el momento de ofrendarnos empezamos a escuchar y empezamos a mirar. Pero cuando yo lo propongo en mi corazón, yo ya vengo preparado y yo ya sé cuánto y cómo. ¿Por qué? Porque lo propuso en mi corazón. Y sabe, yo cuando lo estoy dando, no lo estoy dando con tristeza, ¿sí? Como que me tiembla la mano. No me tiembla cuando doy menos, pero me tiembla cuando doy por ahí billetes o doy algo, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Así que, mi amado hermano, cuando vayamos a ofrendar o cuando vayamos a participar de esta obra de gracia, si usted lo hace con tristeza, por necesidad, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Si usted lo hace por obligación o porque me miren o por eso, no lo haga. Hágalo cuando usted proponga en su corazón. ¿Sí? Cuando usted proponga en su corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Y no lo haga con tristeza ni por necesidad. Hágalo con gozo y alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que, primeramente, primer principio bíblico, esta es una obra de gracia. Aún en la pobreza yo puedo practicar, yo puedo dar. No hay ningún impedimento para participar de esta obra de gracia, aún estando en la pobreza. Lo debo hacer con gozo. Lo debo hacer de mi propia voluntad, ¿sí? No porque me obligan, no porque me llaman, no porque me piden, sino hacerlo de mi propia voluntad. Y el cuarto principio bíblico, lo marca el versículo número 4. El versículo número 4, que es una forma de tener comunión los unos con los otros. La iglesia primitiva, ¿por qué se caracterizaba? Ella se caracterizaba en 4 áreas, ¿sí? En 4 áreas que perseveraban, y una de esas es en la comunión los unos con los otros. ¿Sabe que el ofrendar también forma parte de la comunión? ¿De la comunión? Jamie, ¿nos puede leer? Y si no, pues pide ayuda a su esposo. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí yo hallo algo raro. Aquí yo hallo como una contradicción de lo normal, como algo que es anormal. ¿Cómo así? ¿Qué dice que ellos pidiéndonos con muchos ruegos? ¿Qué es lo normal?
Pedir para recibir. Pedir, ¿cierto? Pedir por una necesidad, como en este caso estábamos hablando del pastor Oscar, estos misioneros, ¿cierto? Que vienen a nosotros y vamos a hacer una ofrenda para ellos. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero lo que va fuera de lo normal es que los aportantes pidan, por favor, permítame participar. Eso ya no es normal, ¿cierto? Y aquí vemos a estas iglesias que no iban conforme a lo normal. A estas iglesias que marcaron una diferencia. A estas iglesias que iban en contra de lo que el mundo seguía. ¿Sí? Y dice que ellos hicieron una súplica al apóstol. Hicieron una súplica, por favor, permítame, yo también quiero contribuir. Pero ¿cómo si es que usted está en la pobreza? ¿Pero cómo si usted está en la necesidad? Permítame, por favor, déjame. Yo quiero contribuir en esta obra de gracia. Yo quiero aportar, yo quiero dar. ¿Sí? No me dejen por fuera. Esta iglesia hizo eso. Y dice que pedía con muchos ruegos. Con muchos ruegos. O sea, era algo insistente que le hacían al apóstol. Que les concediesen ese privilegio. 4 cosas que encontramos aquí, 4 aspectos que encontramos en este solo versículo. El primer aspecto es que es un privilegio. ¿Sí? Así como Dios da buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos, asimismo los macedonios querían que libremente dar de sus posesiones, libremente dar de sus pertenencias. ¿Por qué? Porque ellos consideraban esta colecta, ellos